vamos a contar que nos enteramos de la historia de Rocco por una carta de lectores que escribió en el mes de julio a un diario nacional, Diario Clarín, su hermanito, el hermano Tobías, de 15 años. Una carta profundamente conmovedora, escrita con el corazón de un adolescente preocupado porque su hermanito estaba sufriendo mucho los efectos de la cuarentena, que en ese momento sabemos que era muy estricta, ¿no? En ese momento Tobías nos cuenta que, bueno, que Rocco está sufriendo porque le están faltando cosas que para él son esenciales. Yo les voy a leer un pedacito, un pequeño párrafo de esa carta que escribió Tobías. Tobías nos dice: cuando Rocco era muy bebé, solo 2 meses de edad, ocurrió el hecho que llevaría nuestras vidas por un sendero distinto, uno con dificultades, pero también lleno de amor puro que nos une como familia y sobre todo a nosotros como hermanos. Él estaba siendo asistido por una afección menor, nada grave, en un sanatorio de la ciudad, pero una negligencia médica casi le quita la vida. Fue golpeado brutalmente en su cabeza por un negatoscopio, la pantalla luminosa sobre la cual se colocan las radiografías y otros estudios. Fue una situación horrible para todos. Por suerte, Rocco sobrevivió, aunque las secuelas fueron irreversibles. Y después dice: nos toca vivir la cuarentena más fuerte y cerrada del país. Rocco pasó los primeros días de encierro como si fuera cualquier otro, pero el día número 10 quiso salir. Generalmente, cuando nos vamos, mi mamá le pone perfume. Para manifestarlo, le agarró la mano a mi mamá, le alcanzó el frasco y la llevó a la puerta. En otra ocasión nos trajo el imán de la heladería a la que solíamos ir con él. Es un gran fanático del helado y extraña esas visitas. Tenemos al aire a Débora, mamá de Rocco. Buenas tardes, Débora, ¿cómo estás? Hola, Verónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Escuchando la linda carta nuevamente de mi orgulloso hijo. La verdad que divina, tan conmovedora y tan real, ¿no? De tantos Roccos que seguramente estuvieron pasando por algo similar, ¿no? Sí, fue muy conmovedora. Bueno, en ese momento la carta es mucho más extensa, pero realmente es una carta escrita con el corazón y bueno, creo que eso conmovió y fue la puerta de entrada a que varios medios nacionales se interesaran por la problemática que está pasando Rocco. Contanos un poquito, Débora, ¿qué fue lo que pasó ese día en la clínica Anchorena donde llevaste a Rocco? Bueno, primero te quería agradecer, Verónica, por el espacio que nos das para poder difundir esta problemática, como bien la describís, que es realmente una vergüenza nacional, ya te diría, porque, bueno, como bien explicaba mi hijo en la carta, nosotros lo llevamos a atender en el año 2009, es decir, hace muchísimo tiempo atrás, más de una década, al sanatorio Anchorena de Capital para hacerlo asistir por una afección totalmente menor y simple. ¿Qué tenía Rocco? Tenía una dermatitis, algo por el estilo, ¿no? Estaba cursando una púrpura, claro, era algo menor que si no lo golpeaban, yo regresaba a mi casa y nada sucedía de lo que ahora te voy a contar. Lamentablemente, en la guardia del sanatorio Anchorena, en ese mismo momento, cuando le van a hacer la práctica médica, que era una extracción de sangre para hacer un laboratorio, una súper simple práctica y rutinaria, le golpean la cabeza contra el negatoscopio que estaba situado justo encima de la camilla donde estaba siendo asistido Rocco, que era un bebé de solamente 1 mes y 28 días, o sea, muy pequeño, súper fácil de manipular. Imagínate que, digamos, una negligencia muy bruta y muy lamentable. Bueno, cuando le intenta hacer la primera extracción, falla la enfermera, entonces vuelve a intentarlo, pero ahora del otro lado, es decir, del otro bracito, y cuando hace esa rotación del bebé, es cuando ella le golpea la cabeza contra la punta de un negatoscopio, que es, como decía mi nene en la carta que recién leíste, es un aparato donde se ponen las placas radiográficas con una luz atrás, para que la gente comprenda. Entonces, la punta es súper filosa porque generalmente son de acero.
Cuando le golpea la cabeza, para rotarlo, lo golpea de manera brutal, y le hace un edema frontal y un contragolpe en el lóbulo temporal izquierdo. Directamente pasa a hacerse una tomografía computada de urgencia y lo derivan directo a terapia intensiva. A raíz de eso, le dejaron secuelas irreversibles para siempre, un retraso madurativo severo, un 100% de discapacidad cognitiva irreversible. Como te decía, tiene necesidad de asistencia de terceros de por vida. El gordito no controla esfínteres, es decir, utiliza pañales y material descartable. Y la gran problemática que tenemos, Vero, es que a pesar de lo probado y simple de resolver por parte del Sanatorio Anchorena, de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, que es dueña del Sanatorio Anchorena, que tiene aseguradoras que deberían haber respondido en su momento sin tener ningún litigio de por medio. Acorsalud, ¿no? La aseguradora. Claro, y yo tengo Acorsalud, que es un nombre comercial de fantasía, de misma Unión Personal, es decir, de UPCN. La dueña de todo es UPCN, que es Unión Personal Civil de la Nación, y es quien desde un principio fue reticente a hacerse cargo de esta mala praxis. Ajá. Que está acabadamente probada desde el inicio del litigio, es decir, desde el secuestro de la misma historia clínica, figura quién, cuándo, dónde lo golpearon. Porque Rocco no tenía ningún problema de salud. Rocco estaba bien. A eso iba. Claro. Exacto. Rocco tuvo un embarazo perfecto, o sea, estuvo en mi pancita bárbaro, un parto genial, y todos los estudios, el FEI, todo, es un nene totalmente sano. Y obviamente, como decía mi gordito de la carta, Tobías, el sendero de nuestras vidas cambió totalmente con un giro de 1500 grados, ¿no? Y como te contaba, el sanatorio nunca quiso hacerse responsable, y hoy, a 11 años del hecho, continuamos peleando por justicia. ¿Vos recibís algún tipo de ayuda de la prepaga? ¿Te dan algún tipo de ayuda en esta materia? ¿Algo? ¿Te ofrecieron algo? No. Siempre fue reticente a hacerse cargo de cualquier tipo de responsabilidad. Es más, utiliza estrategias dilatorias, obstructivas en el litigio. No quiso incluso hacerse cargo de los mismos tratamientos que el nene necesita y que por ley tienen que hacerse cargo más allá de su voluntad. ¿En serio? ¿No se quisieron hacer cargo de lo...? Mirá vos. No. Contanos un poco eso. Te cuento todo, mirá. Bueno, iniciamos el litigio, dentro del mismo litigio, y tuvimos que hacer incidentes porque, como te contaba, tampoco se querían hacer cargo de los tratamientos, de que por la misma mala praxis, necesita Rocco, como los tratamientos cognitivo-conductuales, los mismos pañales que te contaba que necesita, y tuvimos que hacer cautelares, y así todo, incumplen las cautelares y tenemos que hacer ejecuciones, tenemos que hacer embargos. Hace 1 año y medio que no pagan pañales de Rocco, que son 45.000 pesos por mes, para que tengas un número de referencia de lo que estamos hablando. Claro. Es un abandono total de persona y más allá, digamos, de la cuestión que para ellos es una cuestión totalmente económica, y para Rocco es una reparación necesaria y absoluta, porque nunca va a poder valerse por sí mismo Rocco, nunca más va a poder ser el Rocco que debía ser, y necesita urgente reparación y justicia, ¿no? Débora, discúlpame que te interrumpa, para tener una idea, digamos, del correlato. Cuando a Rocco se sucede este accidente, sí. ¿Él queda internado? ¿Vos te das cuenta después? ¿Te das cuenta cuándo? Mira, sí. No, él queda internado inmediatamente. Eso te estaba contando justo. Él, después de hacerse la tomografía, va directo a terapia intensiva y queda internado en terapia intensiva con pronóstico dentro de la muerte. Misma clínica, nunca salimos más de la clínica. O sea que ellos no pueden desconocer la gravedad jamás, del incidente. No, jamás, porque incluso te decía, figura en el parte de enfermería, porque como fue la enfermera que la extraccionista, que ella golpeó al nene, a qué hora,
y me pide disculpas dentro del mismo parte de enfermería. Eso sucede en realidad por una cuestión de que la médica de guardia que estaba sentada enfrente mío, nosotras éramos 3 personas dentro de la misma guardia pediátrica, estimo que quiso que la responsable real quede, digamos, plasmada dentro de la historia clínica, no fue por una bondad, ¿no? Claro. Que al principio cuando lo vimos, cuando hicimos el secuestro de la historia clínica, dijimos, bueno, quizás hay buena predisposición para poder hacerse cargo de esto que han hecho, pero lamentablemente no fue así. Insisto, fueron muy reticentes y continúan siéndolo. Tengo una novedad de ayer incluso. Bueno, te voy contando, no quiero ser desprolija. Después de iniciar el litigio y después de 10 años tuvimos la sentencia a primera instancia recién. Ajá. Es decir, el año pasado. El año pasado, Víctor, tenemos probatoria. entendido de que hubo una sentencia condenatoria solidariamente a todos, ¿no? Anchorena. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Cumplieron esa sentencia? No, eso es lo que te iba a contar. Encima de esa sentencia, fue una sentencia donde fue muy bien fundada, fue en el juzgado 21, el juzgado civil. Esto es una demanda en el juzgado civil, ¿no? Sí. En el fuero civil. El juzgado civil, el número 21 del doctor Sáenz, estuvo muy bien fundada y en casi todos los rubros y puntos que nosotros solicitábamos para la reparación de Rocco fueron, ganamos nosotros, ¿no? Nos fuimos perdiciosos. Entonces la demandada pateó el tablero. La demandada es UPCN, porque más allá de que cada una de las partes fueron condenadas, todas las partes pertenecen a UPCN. Claro, sí, son todos partes del mismo grupo. Claro, entonces UPCN, como siempre fue reticente y no les importa nada de todo esto, no quiso hacer cargo y apeló absolutamente todo. Y otra vez utilizó todas sus estrategias que siempre usó y que lamentablemente la justicia admitió que utilice para seguir dilatando y continuar en litigio. Perdóname, te voy a interrumpir porque tenemos muy poquito tiempo y no quiero dejar de comentarle a los oyentes, porque nosotros vimos el expediente y lo que sucedió ahí fue que UPCN presentó un pedido de medida de mejor proveer, algo que en realidad en general se presenta desde el mismo juzgado. Bueno, acá lo presentó el grupo, el juez le dio lugar a como de alguna manera como empezar de cero y empezar de nuevo con una situación de prueba que no correspondía porque ya se había producido en el expediente. Te cuento algo que sucedió ayer. Contanos. Sí, es terriblemente aberrante y que por eso dije menos mal que voy a hablar con Verónica. Ayer el juzgado hizo, a partir de esta medida del mejor poder, lugar a que todo el expediente y todos nosotros vayamos al cuerpo médico forense para ser reevaluados con un cuestionario claramente tendencioso, hasta pareciera que lo haya escrito la demandada y no la misma el mismo tribunal. Algo muy preocupante, con preguntas y hasta te diría otra vez, porque hubo dos aristas que ellos siempre manejaron para tratar de desvirtuar la causa. Una, que no hubo golpe, sino que pudo haber habido un sangrado espontáneo. Cuestión totalmente inviable porque una contusión, que fue lo que tuvo, que salió en la tomografía computada, está reconocida, significa un hematoma producto de un golpe. Traumatismo craneoencefálico tuvo el nene. O sea, no se discute más, pero continuaron con eso. Como eso fue refutado en la etapa probatoria, continuaron con qué. Como un hermanito de él necesitó apoyatura psicológica y psicopedagógica, porque una cuestión de esta índole en cualquier familia es algo terrible y terriblemente es una bomba atómica. Entonces todos en algún momento vamos a necesitar este tipo de apoyatura. Como uno de mis nenes lo necesitó anticipadamente porque justo sucedió en el día del cumpleaños de Dante, que cumplía 3 añitos nada más. Es muy pequeño también. Imagínate el trauma de cada cumpleaños de Dante, que recuerda que casi se muere su hermanito, pero no porque casi lo matan, ¿no? Terrible. Bueno, a partir de eso, ellos inventan
de que... Sí, de que puede haber una propensión familiar genética. Sí, Cuestión que nosotros presentamos un genético que fue admitido la semana pasada, donde explica que no tenemos ningún problema genético familiar. Y continúan como que se hacen oídos sordos, que nada se presenta desde nuestra parte, y solamente están escuchando las falacias, los inventos, y le dan lugar a las cuestiones dilatorias de la contraria, y estamos ahora ante es lamentable. Es lamentable. Tomando en el cuerpo médico forense, Vero. No, lo que está sucediendo es antes nosotros cuando comenzamos el programa hablamos de esto de que había jueces buenos, jueces malos. Y hay algo que no podemos dejar de decir porque pecaríamos de ingenuos, y es que esto pasa y esto le da lugar, y me hago cargo de lo que digo, porque es UPCN, es un grupo grande dueño de Acorsalud, es un grupo grande dueño de una clínica y demás, porque si esto le hubiese sucedido a don José, el peluquero de la esquina, esto seguramente lo que hubiese sucedido es que la Cámara hubiese ratificado la sentencia de primera instancia. Débora, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero bueno, si vos, seguramente, si vos accedés y tenés la gentileza, en otro momento te vamos a volver a convocar desde acá, desde este espacio, gusto, como para que nos cuentes cómo sigue este tema, y nosotros desde nuestro espacio vamos a solidarizarnos con el pedido de esta familia que está siendo tan injustamente tratada por el sistema judicial. Muchísimas gracias, Débora. Gracias a vos. Muchas gracias, Débora. Bueno, terrible lo que nos contaba Débora. Terrible porque uno que entiende, digamos, de cuestiones procesales sabe de la injusticia intrínseca de esto que le está sucediendo.